porque hay como 50, como 40, 50 nombres ahí en 3, 4 capítulos. Pero una cosa antes quiero compartirles en este sentido. Ustedes vieron que a Josué se le dijo, ¿no es cierto?, cuando principiaba su servicio al Señor, que estaba paralelo a Moisés, pero después de su servicio al Señor ya como líder nos dijo, no se apartará de tu boca, ¿no es cierto?, este libro de la ley, de la palabra de Dios, sino que vas a meditar en él de día y de noche, ¿no es cierto? Y que dice, mira que te pido, ¿no es cierto?, que te esfuerces y que seas valiente. Y en definitiva no es la valentía solamente la valentía para enfrentar a un enemigo, porque en definitiva estaban bien curados de espanto, y Josué y todo el ejército de Israel sabía que si no moría un día iba a morir otro, y estaban dejando la vida. No creo, me da la sensación, tengo una apreciación personal, no creo que Josué tuviese mucho miedo de nada, ¿no? En ese sentido, tal vez de presentarse ante Dios, sí, pero de morir en una guerra creo que lo dudo que tuviese miedo. Pero le dice que tenía que esforzarse, ¿no es cierto?, y ser valiente, y tomar la palabra de Dios para que sea su meditación constante, su estudio, su profundización de la palabra de Dios para poder seguir adelante, ¿no? Y eso mismo que le dijo, mira que te pido que te esfuerces y que seas valiente, es algo también que él le repite con otras palabras, no es la frase exacta, ni en español creo que esté exacto, ni en hebreo, no recuerdo exactamente, pero no creo que esté exactamente, pero sí le dice Josué a sus soldados cuando estaban enfrentando, ¿no es cierto?, las 5 naciones que habían salido en defensa de la ciudad de Gabaón, ¿no es cierto? En ese momento también, después cuando están volviendo y que tenían que seguir y tenían que abrir las piedras y decapitar a los reyes y ponerle el pie encima, etc., hay un momento donde él transmite las mismas palabras que Dios le había enseñado a Josué y que eran fundamentales, ¿no es cierto? Dice, mira que te pido que te esfuerces y que seas valiente. Muchas veces, o pensamos algunos, desprevenidos tal vez, en algún caso puedo haberlo estado yo también, pero lo digo constantemente esto, ¿no? Que muchas veces cuando alguien se quiere acercar a las cosas del Señor, de alguna manera para traer expectativa, para traer más entusiasmo, para darle más esperanza rápida a la gente tal vez, ¿no es cierto?, se le dice que va a ser todo facilito, que no va a haber obstáculos ni piedra de tropiezo, cosa que la Biblia dice todo lo contrario, o que las cosas se aclaran de un segundo para el otro, que van a haber lluvias de bendición, de hecho que es cierto, pero el tema es cómo se esgrime todo eso, ¿no es cierto? Entonces se le transmite a la gente eso para, digamos, sino desilusionarla, si es posible desilusionarse en ese momento, ¿no es cierto? Pero en la Escritura ya a Moisés le dice, mira, el que va a pelear es el Señor, pero mira que te pido que te esfuerces y que seas valiente, ¿no es cierto?, y que estudies la palabra de Dios. Y Josué transmite también esas mismas expresiones, ese mismo pedido de Dios se lo transmite al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando está peleando. Y yo tomé 4, 5, 6 cosas antes de tomarle lo de los reyes para mostrarle qué le podía haber dicho. De hecho, usted lo sabe tanto, igual que yo, mejor, no sé. ¿Qué le podía haber dicho de la palabra? ¿O qué puede haber recibido Josué de la palabra de Dios? ¿O qué es la palabra de Dios para Josué en ese momento cuando le transmite? De hecho, que usted cuando yo se lo diga, dice, bueno, pero esto es facilísimo. Claro que es facilísimo. El tema es no solamente decir que es fácil, sino recibirlo y ponerlo en práctica, ¿no? Porque de repente la Escritura me habla en símbolos y entonces decimos, qué bonito, esto significa esto, no lo sabía, esto significa lo otro, esta figura, este símbolo aquí, el agua, la sal, la miel, esto significa lo otro. El tema que no es lo que significa, el tema que es lo que significa para mí y cómo lo puedo experimentar yo, poner en práctica en una situación a lo mejor difícil. Bueno, casi siempre es difícil hasta que uno toma. Ustedes las saben todas, yo se las nombro, ¿por qué? Y luego les muestro lo de los reyes, ¿no es cierto? Entonces le anoto rápidamente todos los reyes y les digo lo que significa cada uno, ¿no es cierto? Aunque lo pongamos en fonética, ¿no?
Dice la Escritura, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted ve eso en la Biblia parece muy sencillo, incluso son cosas muy fáciles de memorizar, ¿no es cierto? Hay veces que la gente se memoriza los pasajes y hay pasajes que son fáciles de memorizar. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Y eso es una cosa que repiten los judíos, los católicos, los cristianos. Los judíos usan mucho, no digo judío mesiánico, los judíos tradicionales usan mucho ese símbolo, esa expresión, esa palabra de Dios, y es muy fácil, pero de ahí a que sea una realidad en la vida de alguien, en su vida o en mi vida o en la vida de tantos, de muchos o de todos, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no es cierto? De ahí a que se experimente y que sea una realidad en la vida. Mire, si fuera tan así, ¿sabe qué? ¿Cuántos errores menos hubiéramos cometido, ¿no? Aún siendo creyentes, si no somos creyentes, estaba así más. Ya ahí la cosa sería otro cantar. Pero aún siendo creyentes, entonces cometí un montón de errores. Si realmente le hubiera dado cabida en mi vida y validez a la palabra de Dios con realmente lo que dice, entonces tendría que haber tenido otra forma de actuar en mi vida. Entonces muchas veces no fue, o si la palabra es luz, por lo menos no lo fue para mí porque yo no la recibí realmente. No abrí los ojos, no abrí el corazón, me dejé llevar por otro tipo de actitudes de mi vida. Entonces a veces la palabra, no digo que es malo memorizar, a mí me cuesta memorizar, pero es mentira. Yo no soy de decir y el versículo, el número, todo. La verdad que me cuesta eso, pero tampoco me preocupo mucho por eso. ¿Me entiende? No es cuestión de memorizar, ¿no? O de saber más, no, es cuestión de lo que uno sabe ponerlo en práctica. En definitiva, Dios me va a juzgar por lo que sé y no por lo que no sé, porque en definitiva tampoco me puedo saber de pe a pa la Biblia, ¿no es cierto?, en todos sus recovecos que tiene la Biblia, que son realmente muy profundos y además a veces difíciles para las mentes limitadas como las nuestras. Y entonces dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre, ¿no es cierto? Eso para no decirle a la gente que esté sujeta a todo lo material es bueno, pero si nos aferramos a eso la cosa se podría poner más difícil. Por eso Yeshua le dijo a los fariseos, al pueblo de Israel, dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, de los herodianos y también la levadura de los saduceos. La levadura de los saduceos estaba más bien sustentada en parte por todo el estatus que tenía y todo lo que representaba la pompa y la glorificación del hombre y todo el poder y el potencial que tenían ellos. Entonces tengan cuidado porque con confundir el reino de Dios con lo material, aunque parece mentira lo que le está diciendo cuando se refiere a los saduceos, ¿sí? Y entonces hoy parecería, el mensaje parece el contrario cuando uno lo quiere transmitir o cuando la gente lee la Biblia, ¿no? Pero dice, tengan cuidado, lo material es bueno, pero no confundan el reino, ¿no es cierto?, ni con la hipocresía, ni con lo que le muestra al mundo como apoyarse en otra nación, como Egipto, por ejemplo, ¿no es cierto? Que algunos se apoyaban, entonces así, en la época de Yeshua. ¿Sí? Entonces, no confundan el reino de Dios, ¿no es cierto?, como para querer tener el reino de Dios, apoyarse en las naciones que eran los herodianos. No confundan el reino de Dios con lo material y no confundan el reino de Dios con la falsa espiritualidad, la falsa religiosidad, que era la levadura de los fariseos. ¿Me entienden? Por eso Yeshua dice, y ahora hoy hacemos lo contrario, hacemos todo lo contrario. No me pregunten por qué suerte del destino hasta las mejores congregaciones hacen todo lo contrario. Le dicen, cuando ores se esconde tener una cámara y hoy le ponemos como es un aviso en la congregación para la persona que más ora, ¿no? Que le pone el que ayuna mal. ¿Cómo decir? Y Yeshua mismo decía, ¿me entiendes? Dice, cuando que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, porque no sé cómo dice. Y hoy cuando alguien da algo, ¿no es cierto?, lo publicamos hasta en las congregaciones se publica. Entonces, por eso Yeshua decía, ¿por qué me llaman maestro si no hacen lo que yo digo? No era en aquella época, hoy también, es decir, vio que dice, mira que te pido que te esfuerces y que seas valiente y no se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día vas a meditar en él. Meditar, profundizar, ¿no es cierto?, y ponerlo en práctica.
¿me entiende? Y ahora le digo 3 o 4 cosas y pasamos luego a los reyes. Pero con Yeshua, cuando predicaba como predicador, como profeta, o como Mesías, como lo tenía muchos también en aquel entonces, otros probablemente no, él veía que él hablaba, repetía, enseñaba, y que la entraba por uno oído y salía por el otro. ¿Cierto? Y pasa hoy también. Le dice, cuando ustedes oren, no sean como, vete en tu recámara, ¿no es cierto? Dice, y no sea como los hipócritas, que les gusta que todo el mundo lo aplauda. Pero hoy se hace al que ofrenda, al que ora, a esto, a aquello, a todo el mundo se le aplaude y se le exalta, pero es la antítesis de lo que quieren estar predicando, ¿me entienden? Por eso cuando decimos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es fácil aprender si suena bonito, hasta suena bonito el texto, hasta en español suena bonito, ¿me entiendes? Pero el tema es que no es una realidad en la vida de muchas personas, ni siquiera personales, congregacionales e institucionales, porque ¿cómo le decimos a una persona? Entonces, ¿sabe cómo? Le digo por ser sencillo, pero mira, aquí la escritura dice tal cosa, que no levantemos bombo y platillo cuando la gente ofrenda, cuando la gente ora. Entonces, ¿sabes lo que le dicen? Porque a mí me lo dijeron, yo alguna vez lo pregunté. Me dijeron, no, ¿sabe, hermano? Dice, mire, sí, la escritura dice esto y es cierto, pero tenemos que tener un orden que la gente sepa bien quiénes son las personas, el que ora y el que ofrenda. ¿En serio? Y me lo dijeron aquí en México también. Entonces, la Biblia está muy bien, pero está mejor lo que le digo yo. ¿Me entienden? No lo que digo yo, sino lo que me dijeron. ¿Me entienden? Es decir, aunque parezca mentira, uno dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no es cierto? También lámpara a mis pies tu palabra, la palabra de Dios y lumbrera mi camino, y también lo que adiciono yo. Y dice, maldito, ¿no es cierto?, el que adiciona. Entonces, hay cosas que uno no las sabe y bueno, paciencia. Pero hay cosas que son bien claras, pero no nos atrevemos nosotros a sacarlas del medio del sistema incluso religioso en el que vivimos. Y entonces, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? En el capítulo de Salmo 119, verso 9, ustedes lo conocen. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? No importa ahora lo de joven, ¿sí? Por en definitiva, la expresión joven aquí se utiliza en la Biblia hasta para personas cerca entre 30 y 40 años, porque es la expresión que se usa. ¿Con qué limpiar? Es muy distinto a veces el concepto hebreo al concepto nuestro, incluso cuando aparece la palabra maldito, ¿no es cierto? Como creo que va a aparecer en algún momento que yo la tengo por aquí. Tiene otro tipo de... es maldito por el pecado, pero no maldito en el sentido que... Entonces dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La expresión guardar, esto está en 119.9. ¿Es 119.9? El verso 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven? No olvídense lo de joven porque tiene otra amplitud muy distinta a la nuestra. ¿No es cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra tiene que enseñarse, tiene que predicarse, tiene que enseñarse, tiene que recibirse y ponerse en práctica. Pero uno a veces se sorprende porque de repente, ¿con qué el joven va a limpiar su camino? Después tengo otra que habla también de consejero, ¿no es cierto? Con guardar la palabra, pero nosotros tenemos que aprender y buscar de la palabra. Pero muchas veces no buscamos de la palabra, sino buscamos el consejo del otro. Pero el consejo del otro que no viene a través de la palabra, sino de la experiencia personal, de lo que la persona piensa, cree o supone. Pero a mí no me interesa que alguien me dé una palabra, ¿no es cierto?, de lo que supone, piensa o le parece, ¿no? Sino dice, ¿con qué va a limpiar el joven, la persona, la mujer, el hombre? Y aparece por otro lado también esto, ¿no? Con guardar tu palabra. Guardar tu palabra significa aquello que se atesora, que uno cree y que pone en práctica. No importa que pase lo que pase, ¿no es cierto? Pero yo voy a poner en práctica la palabra de Dios. Job decía, yo voy a esperar en el Señor y aunque Él me matara, yo voy a esperar en Él. Y los jóvenes judíos que estaban por entrar al horno de fuego, en la época de Daniel, le dijeron, si Dios nos salva bien, y si Dios no nos salva, no vamos a
a cambiar nuestro camino ni a torcer lo que hemos aprendido. Eso de las personas que verdaderamente es lumbrera la palabra de Dios a su vida y a su camino, y en el caso de Job, por más que lo critiquemos, en mi respeto por lo que él creía y ponía en práctica, y los jóvenes también. ¿Sí? Y entonces, por eso dice, ¿con qué va a guardar el joven, con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar significa saberla, entenderla. Bueno, a veces podemos no entenderla, pero lo hacemos igual. Por eso dice la Biblia en hebreo, dice, cuando el Señor transmite tu palabra y Moisés les toma juramento al pueblo de Israel, el pueblo de Israel dice, haremos y obedeceremos. En realidad, si uno va a la lógica humana, tiene que decir, obedeceremos y haremos. Obedeceremos, es decir, tú me dices que haga tal cosa, lo obedezco y ahora lo hago. Pero en verdad, gramaticalmente, también las dos. El tema que conceptualmente están distintas, porque una cosa es obedecer, porque se sabe lo que es, ¿no es cierto? Y lo hago. Y la otra es, voy a hacerlo, ¿sí? Y obedezco. No entiendo por qué me pides que haga esto, pero lo voy a hacer igual. Entonces, hago y obedezco. La respuesta del pueblo de Israel es contra toda la lógica humana. ¿Entiende? Es Dios quien me está diciendo, no me importa. Usted se piensa que el pueblo de Israel, hermano, porque la verdad, ¿vieron los sacrificios que están en Levítico? Usted se piensa que el grueso del pueblo de Israel entendía. Pero no. Podría no tener a veces ni la remota idea de que se trataba un mandamiento bíblico. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo le podría decir a usted también lo que podemos hacer. Porque usamos esto, por ejemplo. Entonces, bíblicamente también están los flecos, ¿sí? Estos son los chiquitos son de adorno, pero los grandes son los que cuentan, con 1000 cosas que están dentro de esta. El manto de oración, esto es una cosa aleatoria que pusimos después los judíos, ¿entiende usted? Entonces, le dice, bueno, usa flecos en los bordes de tus mantos, pero los flecos, no esto. Esto es un manto aleatorio por una razón muy especial que ahora sería más largo explicarlo, porque muchos de ustedes lo saben, ¿sí? Y que varió muchísimo, incluso los colores, algunos son azules, otros son negros, unos colores vienen de Rusia, los otros vienen de Polonia, los sefarditos usábamos todo blanco, la tarada esta con la diadema y con esta leyenda, Maimónides por ejemplo no la aceptaba y otros tampoco, los turcos sefarditas no lo usábamos porque decían, bueno, ¿qué significa eso? ¿Me entienden? En su origen, ¿entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué eso? Porque la Escritura dice, usa flecos, ¿no? Para que cuando los veas, te acuerdes de cumplir los mandamientos de Dios. Y vio la gente como empiezan los judíos, incluso los judíos mesiánicos, cuando se pueden vestir cotidianamente con unos flecos hasta por acá, ¿no? Y la Biblia dice, para que cuando los veas, no para cuando lo vea el otro. ¿Me entiendes? Yo puse los flecos acá adentro. ¿Me entiendes? Yo de acá le puedo hablar de las costumbres, tradiciones, cultura y un montón, no sé mucho, pero a lo poco que sé, no sé, estaría todo el día hablando de eso, ¿me entiendes? Dice, para cuando tú lo veas, no para cuando lo vea el otro. El otro, nadie tiene por qué ver los flecos del otro. ¿Me entiendes? Dice, para cuando tú lo veas, te acuerdas de cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, y así podríamos estar, ¿no es cierto? Mucho tiempo. Entonces la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero para mucho más que lumbrera mi camino y luz a mí, tu palabra, ¿no es cierto?, más media oscuridad. Porque en definitiva hago un montón de cosas, ¿no es cierto?, que fue también agregada, ¿no es cierto?, un montón de cosas y discuto sobre eso. Uno puede hacer un montón de cosas de la cultura, de la tradición y de la enseñanza a lo largo de los siglos, ¿sí? Simbologías y un montón de cosas. Pero a veces es más que aclarar, oscurece, ¿me entienden? Por eso le decía antes, ten cuidado, dice a Yeshua, con la levadura que te muestra todo el mundo. Porque había 3 grupos tradicionales, ¿no es cierto? Y uno estaba empapado de una religiosidad que a veces opacaba más que aclaraba. Entonces, los saduceos que hablaban de la pompa, el estatus y el establishment y un montón de cosas, y los herodianos, ¿no es cierto?, que buscaban respaldarse en todo recurso humano
¿no es cierto?, y asociarse los unos con los otros según conveniencia, como Herodes y Pilatos. Por eso los herodianos. Si no nos conviene algo, nos unimos aunque seamos enemigos. Entonces dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y entonces usted ve ese concepto en el Antiguo Testamento y lo ve muchas veces también en el Nuevo Testamento. ¿No? Por ejemplo, en Efesios se habla de que el lavado del agua, que uno es lavado, lavado por el agua de la palabra, por ejemplo. Un ejemplo. En Isaías usted va a ver, en muchos casos, cuando se habla de una presencia del Señor, dice, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. ¿Qué significa sacar con gozo agua de la fuente de la salvación? Que uno puede hablar del agua de un pozo, podría ser, es una simbología, pero eso sacar agua con el pozo, ¿no es cierto?, que en definitiva es el agua con que voy a beber y que voy a beber y no me voy a morir, y sacaré con gozo agua, ¿no es cierto?, de la fuente de la salvación. Y cuando uno estudia dice, bueno, ¿el agua qué? El agua es la palabra, la tengo que sacar con gozo, porque el agua está representando, ¿no es cierto?, todo lo que el Señor me da y es de fuente de salvación. El agua me limpia y el agua la voy a sacar con gozo de la fuente de la salvación. En otro momento dice, a todos los sedientos venid a las aguas. En otro caso dice, derramaré agua sobre el sequedal, mi espíritu derramaré. Y entonces el agua representa el espíritu de Dios y el agua está representando lo que es la palabra. Quiere decir que había un sequedal en el pueblo de Israel, porque se usa la palabra sediento, ¿no es cierto?, que es la palabra que cantamos cuando cantamos Elohim Eliat Tzama, ¿vio? Es la misma palabra, ahí de sediento. Entonces, por eso, pero está en otra construcción, por eso es sequedal. Y entonces, dice, derramaré agua sobre el sequedal. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, estaba en una situación muy difícil, y dice, voy a derramar agua sobre el sequedal, mi espíritu sobre tus generaciones. En el otro capítulo más adelante, porque es en el 44 de Isaías, en el 55 dice, a todos los sedientos vengan a las aguas. En el 44 habla de que había un sequedal en el pueblo de Israel. Y en el 51 dice, bueno, vengan a las aguas todos los que están sedientos. Pero en el capítulo 12, Isaías ya le había dicho, ¿no es cierto?, en algún momento van a sacar agua con gozo de la fuente de la salvación. Hay una secuencia que usa Isaías, ¿no es cierto?, con respecto al agua. Por eso dice, la palabra de Dios es agua para nuestra limpieza, porque la palabra se saca con gozo y va a ser de la fuente de la salvación, esa palabra que me va a limpiar, ¿no es cierto? Si estoy seco, estoy seco, porque me puedo secar espiritualmente, ¿no es cierto?, en mayor o en menor grado, pero que puedo tener alguna sensación de inestabilidad, de duda, de desesperanza, de desasosiego. Dice, a todos los sedientos vengan a las aguas y no compren en otro lado, compren gratis en la palabra de Dios. ¡Qué mal! Y esto tiene 2.700 años, más o menos, 2.600 y pico, ¿sí? Pero ya pasaba eso, la gente buscaba en cualquier lado, y Isaías decía, busquen en la palabra de Dios, busquen en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es agua para limpieza, agua para salir de la sequedad espiritual, agua para tener gozo de la salvación, o sí, en definitiva, agua, ¿no es cierto?, cuando uno tiene una necesidad. Cuando uno tiene una necesidad, a veces buscamos en el hombre, no mucho en el hombre, en las instituciones, buscamos, el ser humano busca las novedades, pero no las novedades en el mundo, de hecho que las busca en el mundo también. Es bien interesante, ¿no? Ninguno se ofrenda, pero yo con tonto y entonces el aparatito, entonces salen por televisión, ¿no?, en Corea, Japón, Estados Unidos, yo que acá también, a las 3 y 4 de la mañana que abren las puertas para comprar el primer aparatito, ¿no?, buscando la novedad, y entonces abren las puertas y la gente, ¡ah!, y todas las cámaras de televisión. ¿Vos sabés cuando me dicen que el minuto por televisión es caro? No, para mí es barato, es económico, es muy barato, porque se dicen tantas estupideces en la televisión. Si fuera caro no habría tanta estupidez. Yo, mira, si fueran los minutos caros de la televisión, ¿cómo voy a filmar un tipo o una tipa que está riéndose porque compró el primer aparatito porque en 13 meses no le sirve? Claro. Es así. Y entonces algunos dicen, pero no lo paga la televisión, lo pagan las publicidades. Pero también imbéciles de la publicidad, hermano. Entonces, ¿me entienden cómo es la cosa? Eso es lo que pasa. Entonces,
Dice, a veces dice, bueno, el agua está representando eso, el agua, la persona está limpiada por eso, ¿no? Y dice, aparte de ser agua para limpieza, fíjese, ¿por qué digo esto? Tomo 3 o 4 o 5 casos, pero rapidísimo para que vea, hay 200 más o menos, en serio, no sé si 200, pero si no hay 190 o más. Pero, y le muestro lo de los reyes. Y a Josué le dijo, dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que no se aparte de tu boca este libro de la ley, de la palabra de Dios, pero en total, en conjunto, lo que es la palabra de Dios, y vas a meditar de noche y de día. No va a haber momento en que no estés buscando de la palabra de Dios, porque esa es la que te va a limpiar, la que te va a traer el gozo de la salvación, la que te va a dar la espiritualidad, te va a sacar del sequedad, y después decir todo lo que dice Isaías, porque aparece muchas veces en Isaías, sobre todo, ahora aparece muchas veces, pero aparece en Isaías, ¿no? Con una secuencia. Bueno, dice, lo voy a leer aquí porque son varios versículos y me los anoté para no buscar. En el Salmo 119, en el verso 14, 72, creo que es 127 y 162, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Una vez lo explicamos esto de despojo. Esto se puede entender mal como cuando aparece a veces la palabra maldito o cuando aparece otra. Los despojos se hablan, ¿no es cierto?, de lo contento que se ponía una persona cuando después de haber triunfado en una batalla, ahora no es tan así, pero antes los ejércitos iban con, y muchas veces, casi siempre, en muchos traslados iban con sus ejércitos, ¿no es cierto? Con sus reyes y comitivas y embajadores. Y entonces los ejércitos iban de un lugar a otro y iban despojando a todo el mundo. Iban arrastrando carretas y carretas de oro y de plata que le iban robando a todo el mundo. Y cuando llegaban a Israel también venían de pasar de 1800 kilómetros, 1700, dejando despojados a un montón de gente, en el caso de que triunfaran. Si no triunfaban, lo despojaban a ellos, pero en el caso de que triunfaran, los que llegaban a Israel como asirios, sirios, babilónicos y todo, venían con cargas enormes. Y entonces, cuando Israel ganaba, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban los leprosos? Que había 4 leprosos, y los leprosos dicen, si nos quedamos con Israel nos morimos, porque acá se está muriendo todo. Acá nos vamos con los asirios, nos vamos a morir igual, dicen. Y bueno, y cuando llegan, Dios había tocado todo, y los leprosos llegan al ejército enemigo, y había comida, había bienes, había riqueza, ¿no? Y esos son los despojos. Y entonces, esos son los despojos que trajeron la salvación en medio de la pobreza que tenía Israel, ¿me entiende? Y ahí se llaman los despojos. Claro, si usted no tiene nada y de repente Dios le manda una bendición de que el enemigo se va a confundir y deja todos los bienes que tenía, la gente dice, antes no teníamos nada y ahora tenemos riqueza, tenemos animales, tenemos granos, tenemos tesoros que esta gente iba desvalijando a todo el mundo que venía, que iba atravesando hasta llegar a Israel. Es una expresión que hoy es como difícil de entenderla hasta que uno no la ve en algún pasaje bíblico y la entiende bien lo que significa como muchos despojos, porque sí se utiliza la palabra despojo, es una palabra que se utiliza así en hebreo, es despojo. Y entonces, se regocijaron y estaban maravillados de lo que era ¿no es cierto?, lo que eran los despojos. Y entonces, ¿quién no se va a regocijar en medio de la escasez y de la hambruna y de la penuria? Entonces, dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y el oro puro. Y así, ¿no es cierto? Quiere decir que la palabra de Dios, cuando uno la recibe, la pone en práctica, ve al Creador que envía eso, entonces es una palabra que me limpia, que me saca del sequedal y la valoro más que el oro puro, que el despojo que pueda tener de todos los bienes, aunque hubiera estado en escasez y veo un despojo que me va a beneficiar muchísimo, porque yo estaba en escasez, no, pero la palabra tuya vale más que todo lo que se me está ofreciendo aquí. Por eso le dice, mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Y
y que seas valiente. Hay que ser muy valiente, hermano, para decir que la palabra de Dios es más grande que toda riqueza que a uno se le pueda presentar. Hay que esforzarse mucho, demasiado. Imagine usted que tenga usted, no sé, que en este momento, vamos a poner un ejemplo, vamos a un ejemplo humano. Los ejemplos humanos que muchas veces no son perfectos, pero son ejemplos humanos. Y nos manejamos como humanos. Si alguien, por ejemplo, en este momento dice, bueno, no tengo que ir a la congregación, no importa esta, tiene que ser una congregación buena, a lo mejor. Dice, bueno, tengo que ir a la congregación el sábado, pero, digamos, hay una persona que dice, pero si yo tengo que ver tal persona, porque si voy a ver tal persona y le doy tal cosa, voy a ganar 200.000 pesos. Si yo a tal persona le doy tal dinero y con ese dinero me gano 200.000 pesos en 1 o 2 meses, y la gente dice, ¿voy a la congregación o no voy a la congregación? Y claro, algunos pensarían, y algunos dicen, bueno, el dinero se necesita, y son un ejemplo, yo le puedo 1001 de estas. Y en el judaísmo también lo entendemos esto. A veces la gente piensa que cumple la ley, esto entre comillas, ¿no es cierto? Hay que cumplir, le digo algo, por ejemplo, yo lo tengo hasta los libros rabínicos. Si usted, por ejemplo, dice, bueno, yo cumplo el Shabbat, ¿sí? Pues usted dice, bueno, yo cumplo el Shabbat y no prendo la luz, no toco el dinero, no. Pero si usted tiene dinero en el banco, ¿sí? Y tiene un dinero en el banco, o en alguna mesa de dinero, o en algún tipo de inversión, y ese dinero le da intereses, ¿sí? También se lo den el sábado, son por 30 días. Y entonces ya no está cumpliendo el Shabbat como dice la Biblia. Claro, ¿me entiendes? Pues yo de esto le puedo hablar toneladas si quiero. ¿Me entiendes? Y en el judaísmo también se entiende eso, pero estamos viviendo en un mundo y la gente dice, bueno, aplico lo mejor que puedo la palabra de Dios. Entonces, bueno, nosotros nos encendemos luces y decimos, los judíos dicen, bueno, el que tiene dinero tenga un elevador automático. Eso también es muy relativo, porque en Israel hay algunos que tendrán eso, sí, pero los que trabajan en las compañías de luz también son judíos. ¿Me entiendes? Y por más sistematización que tenga, están trabajando con eso. ¿Me entiendes? Entonces, podríamos hablar cualquier cantidad. ¿Me entiendes? Supuestamente usamos los clips aquí, yo no lo tengo, pero el clip para, ¿no es cierto? Entonces dice que no tenemos que usar cosas de mujeres, pero entonces usamos un clip de la mujer aquí para que no se nos caiga la equipa. ¿Me entiendes? Ahora algunos dicen, bueno, ese clip tampoco es para mujer, porque puedes tener un papel con eso. ¿Y dónde está el género de hombre y mujer en el papel? ¿Me entiendes? Cuando uno, a veces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces hacemos bajar la palabra de Dios, la Torá hasta el piso. Y la palabra del Señor es una cosa tremenda y elevada, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces cumplir la palabra de Dios significa otra cosa. Entonces algunos dicen, sí, yo hago esto, aquello, lo otro. Y a veces no es tan así. A veces de repente dice, bueno, yo en el Shabbat no toco dinero, en el Shabbat no enciendo la luz, en el Shabbat no manejo, pero es un chismoso, es un mentiroso, es un engañador, estafa a todo el mundo. ¿Me entiendes? Un ejemplo. Eso es lo que uno tiene que aprender. Por eso dice, mira que te mando que te esfuerces, y la palabra de Dios dice, es agua para limpieza, es una riqueza y un tesoro. Les digo algo rápido, miren, en el 119, 24, ahí mismo me quedo ahí porque para no ir a otro salmo, pero en el 119, 24, por no tomar otro desde en adelante. 119, 24. Voy a leer un poquito antes por si puede captar la idea, ¿no? Dice el verso 22, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tu testimonio se guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias,
y mis consejeros, repito. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Bueno, de hecho que ahí no dice consejero, sino dice hombre de consejo, porque usted dice pacificador, también dice hombre de mi paz, y consejero aquí significa hombre, es la palabra de nos, dice Anshei. Porque está en plural, hombre de mi consejo. La palabra acá cuando dice consejo se puede ser también, a ver cómo podemos poner, dice delicias y mis consejeros. La palabra esta de consejero se puede utilizar como plan o estrategia también, ¿no es cierto? Entonces, si usted viene leyendo el Salmo 119, usted va a ver las penurias que pasaba este salmista, que podría ser David, y pasaba tribulaciones terribles, ¿no es cierto? Por aquí habla que lo apartaba del oprobio, que había guardado los testimonios, que gente había hablado muy mal de él, que había soberbios y malditos que se debían de sus mandamientos. Acá está la palabra maldito que le decía. Dice, pero ¿cómo dice así? Lo que pasa es que son malditos por el pecado, ¿me entiende? Pero no son malditos, ¿no? La persona que peca ya es maldita en ese sentido, y no bendecida, lo contrario. Entonces, la idea es distinta, hay que entender eso, el hebreo, la vida, más que el hebreo, no, el hebreo lo puede entender agarrando un diccionario si quiere, pero el concepto, la idea conceptual. Y entonces, esta persona estaba sufriendo opresiones, presiones, vituperio, blasfemias, persecuciones, de fuera y de dentro, terrible. Pero él seguía, dice, a pesar de todo, dice, porque más tu siervo meditaba en tus estatutos, porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Dice que la palabra de Dios es el agua que limpia, la palabra de Dios me vale más que cualquier riqueza y tesoro, la palabra de Dios es mi consejero. No digo que no hay que buscar, porque hay un pasaje que dice que habla de multitud de consejeros, que también hay que entenderlo y asociarlo con otras situaciones. Pero fíjese una cosa, si usted se fija, en todos lados, en los grupos religiosos judíos también, y cristianos también y todo, siempre se caracteriza por tener una oficina de consejería, ¿no? Bien, no está mal aconsejar, no está mal, hay que aconsejar. Pero acá dice que la palabra de Dios es mi consejero. A lo mejor si utilizáramos más la palabra de Dios como consejero, ¿por qué dice consejero? Si usted busca hasta un diccionario moderno, dice estrategia, plan, ¿no es cierto? El hombre de mi consejero. Tu palabra es el hombre de mi consejo. Dice consejero. Ok. Pero entonces yo voy a buscar a un hombre para que me dé consejo. Uno puede comentar algo, dar su punto de vista y todo, pero es conforme a la palabra. Pero la palabra de ese es el consejero. Pero uno cuando le pasa algo enseguida va o a la iglesia católica, si va a la iglesia católica, o a un consejero secular, o al judaísmo, al cristianismo, oficina de consejería. Va a intentar la sinagoga. En serio. Y no es malo ayudar a otro, porque usted va a decir, pero no se puede pedir un consejo. Claro. Pero en primera instancia la palabra es el consejero. La palabra de Dios es el consejo. Entonces no buscamos nosotros, buscamos apoyos que sustituyan a lo que es la palabra de Dios. A ver qué panacea me va a dar, a ver qué ejemplo me va a dar, a ver qué experiencia personal me va a transmitir. Pero no es así. La palabra de Dios es la que limpia, la que saca del sequedal, la que tenemos que darle más valor que el oro y la plata y que cualquier despojo y tesoro. Hay muchos, que ciertamente son 4 y hay muchos más, de eso de tesoros y despojos. Bueno, y la palabra de Dios dice, en medio de toda esta opresión yo medito en tu palabra porque tu palabra es mi consejera. ¿De acuerdo? Bien, rápido, para que vean. En el verso, ahí mismo me quedo, porque si no, en el verso 54, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Miren,
La palabra de Dios, que a veces para uno puede ser tediosa, para otro puede ser o aburrida, tediosa, porque uno tiene más fuerza que el otro. Una cosa aburrida, la otra tediosa, ya con el sentido más de desagrado que otra cosa. ¿No es cierto? La palabra de Dios, que para muchos puede ser cansadora, que para muchos puede ser inentendible, para otros no se sabe quién la escribió, que la palabra de Dios está traducida de otros idiomas y no se sabe el concepto, ¿no? Es lo que la gente le pone como argumento de lo que es la palabra de Dios. Y dice, la palabra de tus estatutos son cantos para mí. ¡Qué bárbaro! Mire, la palabra de Dios es lo que hoy por hoy están los teólogos de un lado, los teólogos del otro, las cosas de teología. Mira qué importancia que hasta ya me olvidé la división de la teología, pero no importa. Y entonces, foro digamos, de debates, ¿no es cierto?, de las palabras de Dios, de las traducciones de esto, de aquello, del otro, que se escribió primero, que escribió después, que esto está agregado, que lo otro no se sabe, que esto está mal traducido, que lo otro es así, que una persona sola o dos conocen el original, ¿me entiende? Y están los debates, la Biblia, ¿no es cierto?, la Biblia de aquí, la Biblia de allá, la del otro lado, la del más allá, es así, ¿no? Se utiliza todo para eso, ¿sí? La palabra de Dios para eso. Y este salmista dice, tu palabra, tus estatutos, tus mandamientos son un canto para mí. ¿Quieren cuestionar esto? Cuestionenlo. ¿Quieren decir aquello? Cuestionar, ¿qué me importa? Pero tu palabra es para mí un canto. Es la que me limpia, me vale más que el tesoro y que lo que fuese. Es mi consejera y es la que representa un canto para mí. Tu palabra es un canto. Usted está en su palabra, es un canto. Usted está en su casa, no digo usted seguramente, no. Y tiene que abrir la Biblia. No, ¿qué canto? Es una lágrima. Claro. O a una congregación, ¿y qué hace? Leemos la Biblia, y leemos una vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. ¿Y cuál es el problema? ¿Usted no come todos los días? Claro. ¿No se aburre de comer? Si no, tendríamos que aburrir de comer también. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es cierto, porque a todos nos pasa. A veces el diablo es terriblemente astuto, le pone ante espíritu de adormecimiento. Y yo no estoy hablando de eso de estar endemoniado, diabólico, no, pero pasa que a veces le pone espíritu de adormecimiento a uno. Usted va al cine, no sé, a lo mejor algunos se duermen en el cine, pero si pago no creo que se duerma mucho. Y entonces dice, bueno, va al cine, no se duerme, en su casa no se duerme, 5 horas viendo televisión, 4, 3, la que fuese, ¿no es cierto? Cuando son los mundiales, ya la gente, la familia se reúne, incluso los presentes, me parece está bien, hagan lo que quieran. Entonces dice, bueno, mira, este día podemos ver 4 partidos, este lo vemos acá y el otro de repetición, pero lo vemos igual. Ya desayunamos, bueno, a la madrugada seguimos desayunando, comemos, almorzamos, cenamos, vemos los partidos, nadie se duerme. 10 minutos en la Biblia están todos roncando, hermano. Es cierto. Entonces, por eso dice, tus palabras son mis consejeros. ¿Me entiendes? Es cierto, son cosas que pasan. Yo lo he meditado mucho. A mí también, claro que me pasaba. Y alguna vez me mandé alguna mentirita de esta, ¿no es cierto? Decía, no tengo tiempo y me pasé mirando televisión, pero sí que tenía tiempo. Nada más que invertí en otra cosa mi tiempo. Y entonces dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Mire, los cantos del mundo en definitiva para nosotros no son nada. Podemos escuchar eventualmente algún canto, incluso podemos ir algún día que cantar su canción folclórica de aquí, como alguna vez cantamos la nuestra con Rosa, pero porque bueno, es lo que uno ha hecho. Pero de ahí a rasgarnos la vestidura, por eso no. Y hacemos bien la separación de lo que es una cosa y otra. ¿Entiende? Entonces, la palabra es la que limpia, la palabra es mucho más que cualquier riqueza humana. Los bienes se necesitan, pero vale más que eso. Mire, en definitiva, de hecho que usted tiene que saber este ejemplo. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, también nos daban ejemplos, con la ley del rendimiento decreciente y todo lo que son estudios solamente.
Entonces dice, bueno, por ejemplo, yo tengo en este momento un anillo de boda ¿no es cierto?, que vale 100.000 pesos, ¿sí? Pero si estoy en el desierto, ¿sí?, después le pido perdón a mi esposa, pero si estoy en el desierto, yo te lo cambio el anillo por un vaso de agua si me estoy muriendo. ¿Cierto? La cosa tiene su valor en su momento. El oro valdrá mucho, ¿no es cierto?, no sé, acá, en el saco del Zócalo, ¿me entiende? Pero lléveselo al desierto de Sonora, la gente está muriendo, veo que van con la botellita y con todo eso, con los bidones, los garrafancitos, eso. La verdad, a veces en el desierto la gente muere y al costadito están las vasijitas esas secas de plástico, ¿no? Los garrafoncitos que llevan para hacer estas cosas que son terribles. Realmente yo no sé cómo los gobiernos no ponen control en eso, porque la gente se muere de apuñado, ¿no? Y una vez la gente muerta así, a veces, ¿sabes? Yo he pensado, digo porque yo lo pensé así en mi familia, por lo menos yo tengo esa forma de ser, no tiene nada que ver esto con lo que voy a contar ahora. Pero por ejemplo, yo tengo todo este viento de mi familia, ¿no es cierto? Todos saben lo que guardo de mi familia, algunos saben, otros no. Bueno, yo por ejemplo me pongo de repente en casa y no se lo sabe, entonces a mí me molesta. Entonces yo miro las fotos, los documentos de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mis abuelos, todos. Entonces los miro en las fotos y a veces tengo varias cositas, las miro y digo, pensar que alguna vez esta persona fue un bebito, ¿no? Y que se crió con tanta esperanza y que los padres cifraron sus expectativas en él y que después ya creció, acá tengo su foto. ¿Qué pensará? ¿Habrá pensado alguna vez esta persona que yo estoy aquí en México, aunque está en otro mundo y ya no lo puede saber? Y entonces yo dejo llevar mi imaginación, en serio, ¿no? ¿Me entiende? Es una cosa que yo valoro porque es mía. Yo sé que la que está escuchando, pero en mi corazón lo hago. Entonces cuando veo toda esta gente muerta en el desierto aquí tanto, ¿no? Esa gente tuvo papá o tiene papá, mamá, hermano, tuvieron esperanzas, expectativas, y en ese momento por circunstancias de la vida se murió peor que un perro, si se puede hablar de perros, pobrecitos los animales también, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, las expectativas, las esperanzas, la crianza, la madre que lo arrulló al niño, porque no todas las madres que abandonan a sus hijos, no, y que arrulló a ese niño, esa mujer que se fue a los 18 o 20 años y que se murió en el desierto allí. ¿Me entiende? Entonces, las cosas tienen un valor, ¿no es cierto? Y un valor tremendo. Y sin embargo, después nadie se acuerda de nadie. Mire cómo somos los seres humanos, ¿no? Y esa persona ahí, por alguna razón, ¿qué una? Cientos o miles, ¿no? ¿Y cuántos se mueren? Dice que son miles y miles y miles por año los que se mueren. Miles y miles los que se mueren aquí como en otras partes del mundo. Entonces, por eso, volviendo a la palabra de Dios, ¿sí? Vale más que la riqueza la palabra de Dios. Nosotros valoramos esto, aquello, lo otro. ¿Sí? Pero la palabra de Dios es la que vale más que todo. Es la que va a ser mi consejero y la palabra de Dios va a ser la que es una canción para mí. Qué bárbaro. A veces nos ponemos a pensar cuánto leemos incluso la palabra de Dios, ¿no? Por día. Dice la palabra misma. Dice, cuán dulces, está también en el 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Yo no sé a quién le gusta la miel, a mí me fascina. Sí, a mí la miel me fascina. Entonces, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El libro de Job dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Gusten y vean qué bueno Adonai, Salmo 34. Tengo que gustar y ver qué bueno es el Señor. Y su palabra es más dulce que la miel a mi boca. Y Job dice que la palabra la guardo más que a mi comida. Y entonces, volviendo, la palabra del Señor es la que trae la limpieza, limpia la vida. La valoro más que al tesoro, que a la riqueza. Es el único consejero. Es una canción para mí, que es el que no tengo que estar buscando en otro lado, quien satisfaga
una necesidad. Y es más dulce que aquello que apetezco en cuanto a lo que es el comer, porque todos necesitamos comer y todos sabemos lo que es el comer y todos tenemos algún gusto o algún placer. A usted le gusta más una cosa, a mí me puede gustar más otra, ¿no? En realidad me gusta todo. Salvo algo que me haga mal, no tengo problema. De hecho, que en mi casa jamás podíamos decir esto no me gusta, honestamente. Yo creo que en mi casa no dije nunca esto no me gusta de chico ni de más grandecito. Jamás. No entraba en mi cabeza eso. Mi papá y mi abuela me decían, no, lo que sufrieron en Turquía en la guerra, que se morían de hambre, pero se morían de hambre de verdad la gente. Se moría, caput, finito, se moría de morirse. No sé, ay, qué hambre que tengo cuando salimos de aquí. No digo que hambre tengo. Claro, la gente se moría al dejar la vida. Y ellos lo vieron en Turquía. Entonces, en la Primera Guerra Mundial. Ellos sabían lo que era. Y entonces, dice aquí, nosotros traemos lo que es los gustos y la comida. Dice, bueno, tu palabra la guardo mejor que a mi comida. ¡Qué bárbaro! La guardo mejor que a mi comida. Quiere decir que la palabra es miel y es mejor que el deseo de la comida. ¡Qué bárbaro! Dice, es el que le decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Miren, en este mundo de oscuridad, de tinieblas, porque en definitiva es eso, hay cosas muy bellas en este mundo, sí es cierto, hay cosas hermosísimas de lo creado por el Señor y cosas maravillosas, que todo estropeado desgraciadamente por el hombre, ¿no es cierto? Pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un mundo, reitero, de tinieblas y de oscuridad, la palabra de Dios es lo que nos va a alumbrar para todo lo que debamos hacer. Pero es la palabra de Dios y la palabra de Dios. A mí siempre me llama la atención entonces cómo estos siervos de Dios tenían que estar permanentemente expresando lo que sentía su corazón. Algunos lo podían tratar de loco directamente. Valorar la palabra de Dios por sobre todas las cosas más que todas las cosas que me rodean, como placeres, como deseos, como incluso necesidades básicas de la vida, ¿no es cierto? Hasta una necesidad básica de la vida queda en segundo plano con respecto a lo que es la palabra de Dios, porque de repente, si yo digo, bueno, no como miel, probablemente no me voy a morir nunca si no como miel, pero comida tengo que comer de vez en cuando. Pero Job, y también está en otros salmos, solamente Job, daba un lugar especial de guardar más la palabra de Dios que el alimento físico. Estos sí que sabían bien lo que significa no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es la luz que alumbra mi caminar. Dice en el verso 111, ahí mismo, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Quiere decir que los testimonios de Dios, la palabra testimonio es muy similar, entre comillas, similar, tienen variantes. En el Salmo 119 aparecen, si mal no recuerdo, un poco más, son 10 o 12 palabras distintas que aparece mandamiento, ley, estatuto, testimonio, palabra, etc. Todo lo que se refiere a lo transmitido por Dios, con distintas acepciones, no solamente Torah, Mishpat, Juk, etc. Distintas palabras, edad, testimonio, etc. Son 10. 10 son 12, creo que son así. No, ahora no me acuerdo exactamente, sí, pero tendría que saberlo, pero no me lo acuerdo ahora de memoria. La cantidad exacta, 10 segurísimas, sino 12 con algunas variantes, ¿ok? Entonces, dice que por heredad, mi heredad, yo la he tomado y son tus testimonios. Lo que yo tomo por heredad son tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Nosotros como heredad queremos que el padre, la madre, el abuelo, todos nos dejen algo, ¿no? Y queremos tener esto, aquello, lo otro y lo que fuese. Queremos tener herencia. ¿Qué me va a dejar? ¿Qué me va a dejar? ¿Qué puedo sacar del otro lado? ¿Qué beneficio puedo tener? Lo que fuese. Y dice, mi heredad es tu testimonio. ¡Qué mal! Dice, mi heredad son
tus testimonios. Ok. Ahora, teniendo en cuenta esto, en unos minutos se lo digo, es bien interesante. Le digo lo de los reyes ahora, ¿sí? Estos minutos que tenemos. Dice, la palabra de Dios dice que a Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, ¿no es cierto? Y el otro le dice: esta palabra, dice, no se apartará de tu boca, sino que vas a meditar de ella de día y de noche. Cuando está luchando con los 5 reyes, en un momento determinado Josué tiene que transmitir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y tiene que alentar a su pueblo, y dice: mira que también te mando que te esfuerces. Hay que esforzarse, y transmite todo lo que... No, dice ahí exactamente, pero habla, dice: mira que te esfuerces y que seas valiente, aunque lo dice con otra expresión. Y entonces, en ese momento, está recordando de la palabra de Dios. Pero yo entiendo y tengo que creer que Josué tenía subido lo que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que limpia, la palabra de Dios es la que es lámpara a mis pies, la que es mejor que la miel, mejor que el tesoro, que la palabra es mi heredad, que la palabra es mi consejero y que la palabra es mejor que la comida, que la miel y que la riqueza. Porque si no, si uno no piensa eso, ¿cómo Josué se iba a enfrentar a un ejército? Mire, si usted conoce, el otro día no se lo nombré, tampoco tenía mucho tiempo ni para nombrar, tenía que escribir y dibujarlo, ¿sí? Si usted conoce de dónde ellos te tienen que trasladar, Josué, de donde estaba hasta Gabón, más o menos 60 kilómetros entre comillas, ¿sí? La ascensión es más o menos 1000 metros. ¿Sí? Aparte de los kilómetros, ascensión, ¿sí? 5 ejércitos que lo estaban por rodear. Tenía una posibilidad de triunfar nula, Josué. No sé si Josué. Humanamente no podía triunfar. Humanamente no podía triunfar. Si Dios no detiene la luna ahí en ese momento y empieza a mandar granizo y un montón de cosas, Josué no triunfa. Ahí si no estaba firmando la palabra de Dios, yo era el primero que le hubiera dicho: mira, retrocedamos porque acá nos pasa la de huecho. Porque imagínense, dice que el pueblo de Gabón era en definitiva grande, ¿vio? Y fortificado. ¿De acuerdo lo que usted lo tiene que haber leído? Piense esto porque tiene que pensarlo. ¿Qué hubiera pasado si los gabaonitas se hubieran dado vuelta en ese momento? Y si los gabaonitas se hubieran dado vuelta y Gedeón va a defender a los gabaonitas, le hacen un cerrojo, un efecto de pies y lo destruye. Usted dice: pero ¿estaba Dios con él? Claro que sí estaba Dios con él, y Gedeón lo sabía. Pero usted a lo mejor no hubiera ido, ¿no? Yo tampoco. Nosotros lo vemos a Gedeón bien valiente, pero ¿cómo hacemos nosotros? Ellos sabían que los gabaonitas, acuérdense que los gabaonitas están representando lo que es la carne, ¿sí? Y entonces los gabaonitas sabían que habían venido con un artilugio, con una artimaña, y habían engañado, y ellos, los israelitas, podían creerle que era verdad. Pero así como los engañaron para beneficiarse, también los podían haber engañado en esa estrategia. ¿Me entiendes? ¿Me está siguiendo o no? Y los gabaonitas dicen: mira, ahora, 5 naciones se vienen en contra nuestra. Nosotros fuimos aliados, ¿sí? Bien. Ahora se nos vienen en contra nuestra. Si Josué no nos viene a defender, mejor que nos salimos con lo que ahora son nuestros enemigos otra vez. Que serían las 5 naciones con Adoniseres, fulano y mengano. ¿Me está siguiendo? Por eso sí Josué tenía muy bien sentado lo que es la palabra de Dios. Porque tenemos que analizarlo. Es más, el terreno por donde iba Josué, si ustedes después siguen, se tienen que tomar la Biblia y un mapa y tratar de diagramar. De hecho, hay que hacerlo. El terreno donde iba a ir Josué lo dejaba campo abierto a Josué. ¿Me entiendes? Entonces, tiene 5 naciones. Los gabaonitas que podrían ver, ahí no lo dice, yo no lo encontré nunca en la Biblia, supongo, porque no está, pero lo estoy suponiendo yo. Si hubiera estado con Josué por ahí, hasta le hubiera transmitido mi duda. Claro, porque en definitiva se les podían haber vuelto en contra a los gabaonitas. Y yo tengo los gabaonitas aquí, me pongo acá y vienen las naciones que lo están cercando y vienen los gabaonitas y me agarran en la retaguardia directamente, ¿me entiendes?
Entonces Josué sí tenía que tener un convencimiento de Dios y una seguridad de que la palabra de Dios sí es verdadera y justa, hermano, porque si no, no tenía posibilidades de salvación, ¿sí? Y entonces, ahora sí, les voy a decir rápido esto, pero se lo voy a decir, ¿sí? Dice en el capítulo 10, ¿alguno se leyó el 9, el 10 y el 11 de Josué? De hecho, que tiene que a veces tener un par de Biblias distintas o 3 para ver las traducciones. Dice, bien, capítulo 10, cuando Adonisedec, rey de justicia, ¿no? El señor de justicia, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Bien. De hecho, que la ciudad de Jerusalén, si usted sigue leyendo, la ciudad de Jerusalén y la de David no las toma. Y la ciudad de Jerusalén queda como una isla a la que no se puede tomar hasta que después la toma David. ¿Se acuerdan? Que ya David la toma de los jebuseos. Y que ahí sí, los jebuseos tenían a los eteos, que tenían también estaban las maldiciones que eran eteas. Después me olvidé de traer el libro ese. Eran maldiciones eteas que echan los jebuseos contra el ejército de Israel, para que lo tomen ahí, por eso tienen que entrar por un túnel, y entran por un túnel de agua. Y es un túnel de agua, es cierto, físicamente es un túnel de agua, pero espiritualmente se entra a través de lo que es la palabra de Dios. A lo mejor que entremos por el túnel del agua que es de la palabra de Dios para tomar todo lo que es contrario a la palabra de Dios, ¿me entiende? Es una historia maravillosa esta, pero aquí todo esto no lo toma ni a Jerusalén ni a David. Oh, qué bien interesante eso, pero ahora no lo puedo. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Jai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor Adonisedec, porque Gabaón era una gran ciudad, ¿sí?, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joab. Bien, bien. La palabra Joab, en realidad no es con J, es H-O-H-A-M, Joab. Viene de dos palabras. Esa sí es una palabra bien difícil, porque tampoco es hebrea. Está escrito en hebreo, pero no son palabras hebreas. Pero la idea es que por un lado son casi dos palabras juntas. Por un lado significa antojo, deseo y apetecer, o antojar, desear y apetecer. Y por el otro lado, el complemento de la palabra Joab significa avidez, astucia, maña, lascivia. Eso es lo que significa. Teóricamente, si uno tuviese que traducir en una sola palabra, tendría que traducirlo, voy a decir exactamente. Yo lo tengo todo acá, mano alzada, pero voy a ver si lo tengo por aquí, se lo voy a decir rápido. En realidad, si uno tiene que traducir Joab en una expresión, significa deseo insaciable, eso es lo que significa, más o menos. Son palabras muy viejas, ni siquiera hebreas. Si te buscas un diccionario hebreo no la va a tener así. Pero viene como de dos palabras, que significa antojar, deseo y apetencia, y por el otro lado avidez, astucia, maña, deseo violento, lujuria, pasión. Eso es lo que significa. Y entonces, miren qué tremendo, dice, como les dije, deseo insaciable, le dije, ¿no? Eso es lo que dije. Entonces, tenemos, el primer rey es el Señor de justicia, pero es un Señor de justicia falso que me está impidiendo llegar a Jerusalén, a la ciudad de la paz. Y que ese Señor de justicia es tan falso, es lo contrario, es la falsa imagen del verdadero Señor de justicia, que impide que alguien se acerque al Dios de Israel, que en este caso eran los gabaonitas. ¿Me está siguiendo? Ok. Y entonces, dice que este deseo insaciable era el rey de Hebrón. La palabra Hebrón significa reunión y comunión. ¿Se acuerdan que Jaber es compañero, Jaber es compañera, ¿no es cierto? Y la palabra Hebrón significa reunión y comunión. Eso es lo que significa la palabra Hebrón.
Entonces tengo un rey que la idea, si uno lo tiene que traducir en una palabra en español, sería deseo, lujuria, deseo insaciable, apetencia, ¿no es cierto? Así. Y es el que está gobernando la ciudad que se llama Reunión y Comunión. Perfecto. Yo le voy a mostrar solamente un pasaje. Si usted me está siguiendo, Josué tiene que tomar la tierra. Cuando alguien se acerca al Dios de Israel, y también hay una astucia, eso lo dejamos de lado, pero Josué sabe que ahora lo defiende, de hecho que los gabonitas siguen dentro del pueblo de Israel, hay uno que se llama Señor de Justicia que quiere impedir el avance de Josué y que alguien reciba al Dios de Israel. Ese Señor de Justicia es lo que está representando el viejo hombre, ¿no es cierto?, que debe ser destruido. Bueno, pero cuando ese viejo hombre se quiere asociar, se asocia con un rey que es deseo insaciable. ¿Me está siguiendo? Por eso que todos los nombres. Entonces, y Josué tiene que conquistar al rey de justicia, que impide eso, ¿no es cierto?, y destruir al deseo insaciable con el cual se asocia. Y ese deseo insaciable está tomando la ciudad de Hebrón. Hebrón significa comunión. Pero ¿a dónde está el tema? Yo se lo voy a mostrar solamente con un verso. Yo les puedo mostrar todo donde aparece Hebrón y dónde está la idea. Hebrón estaba en el encinar de Mamre, donde Abraham, ¿se acuerdan? En el encinar de Mamre estaba en Hebrón, donde Abraham se asocia con aquellos que fueron a defender a Lot. Bien. Y es donde se compra la cueva de Macpelá para enterrar a Sara, etc. Pero ahora tengo que decir algo de la tradición. ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. ¿Me están siguiendo en serio? ¿Sí? Bueno. Entonces, sí, ya no le escribí. En el capítulo 35 de Génesis, después, esta era la ciudad de los anaseos, ¿se acuerdan de los anaseos? Anac, que tenía 4 hijos gigantes, ¿no? Son los que se llaman Anac, son los de cuello largo, ¿no? Y eran temibles y impedían que alguien se acercara. Bien, era la ciudad de los anaseos. Ok, miren, 35 le dije 27. Porque quería mostrarles. Vamos a sentar bien acá. Dice, porque esto es lo que yo quería. Lo de Anac lo dejamos. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre. Mamre era el lugar donde estaba Abraham con asociados que fueron a vencer a los babilónicos cuando fue capturado Lot. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ok. Dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaba Abraham y Isaac. Bueno, aquí acá se complica la cosa, pero se lo voy a explicar fácil, porque en realidad es fácil, pero interesante, tremendamente interesante. Dice, va a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón. Entonces la ciudad de Hebrón también se llama Arba. Ok, pero Arba es el número 4. Ahora no puedo hablar por qué dice el número 4 del 4, por qué dice la ciudad del 4. ¿Se acuerdan de la tabla de los 4? No. Y bueno, algunas cositas hemos hablado. A la ciudad del 4, bien. Si yo tomo a Hebrón en un sentido conceptual, yo tengo que llamarle, porque ahora a ver si por qué, la ciudad de los padres. Estoy hablando conceptual, es la ciudad de los 4. Bien. Esto está en los libros extrabíblicos. Bien. Allí está Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea, y según el Zohar, Adán y Eva. Los 4. Por eso la ciudad de los 4, ¿ok? Quiere decir que Hebrón, conceptualmente, es la ciudad de los padres de la humanidad y de Israel. Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. ¿Ok? Eso es lo que habla la historia y la tradición. ¿Ok? La ciudad de los 4, donde tengo 4 matrimonios que jalonaron la historia del pueblo de Israel. Entonces es la ciudad del 4. Hasta ahí me quedo con eso del 4 porque si no, me va a ser muy largo. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando Josué está invadiendo Canaán, hay un señor de justicia
justicia que le va a impedir que alguien se asocie con el Dios de Israel. Y lo quiere destruir, no solamente al que se asocia con el Dios de Israel, sino también a Josué. Y entonces se asocia con un rey, ¿no es cierto?, que es deseo vehemente, ¿no es cierto?, pasión y lujuria, que está tomando la ciudad de los padres. ¿Me está siguiendo? Está tomando la ciudad de los padres de Israel, aquello que tiene que ser santificado y de heredad, ¿no es cierto?, está gobernado con un rey que en definitiva significa deseo, apetencia, deseo violento, pasión y lascivia. La ciudad de los padres ahí está tomada por un rey que se llama así. ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso después tiene que conquistar la ciudad de Hebrón, la ciudad de los padres, ¿no es cierto?, de los padres de Israel, tiene que ser rescatada de la lascivia y la promiscuidad con que quieren dirigirla. ¿Está siguiendo? Vamos a tremendo. Por eso este Adonicedec, el Señor de justicia, que es el hombre viejo, si nosotros como creyentes que comenzamos en el camino del Señor, tenemos que destronar al Señor de justicia, ¿sí?, y restaurar la casa de nuestros padres, que había sido tomada por los deseos, la avidez, la lujuria, la lascivia, incluso más. Después se las anotaré. También habla, la palabra significa... Esta de Joha, ¿no es cierto?, significa infortunio, ruina. Se utiliza para malicia también. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Bien. Bien. Ahora sabe por qué eso. Cuando ningún detalle en la Biblia está de más. Vio que él dice, porque había puesto Hebrón, pero dice la ciudad del 4. La ciudad de Arba significa ciudad del 4. ¿Me está siguiendo? Y entonces, dice la ciudad, por eso no podemos seguir todos los detalles de Hebrón ahora, pero era una ciudad jalonada por la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y en un momento dice, y en esa ciudad estaba Anak, que son los de cuello largo, tiene otra traducción también, que ahora no me acuerdo. Bueno, habla de estatura, se puede traducir también como gigante, aunque también se puede traducir como joya, porque por los ornamentos que usaban, los alaceos. Son palabras difíciles de traducir, tienen distintos significados aún, o acepciones, ¿no es cierto? Y entonces era la ciudad de los gigantes, ¿no es cierto? Y era donde estaba Abraham y toda la historia de Israel. Y en la historia de Israel también se la conoce como la ciudad, se le puede llamar, ¿no es cierto?, la ciudad de Arba, es la ciudad del 4, pero 4 ¿qué? Bueno, estos personajes de nuestros padres que yo les acabo de nombrar. Volviendo a nuestro amigo Josué, rápidamente digo, capítulo 10 dice, rey de Hebrón, Apiram, rey de Yarmut. Ok. Piram significa literalmente salvaje y en realidad significa asno o mulo salvaje, Piram, ¿sí? Y la palabra Yarmut, ¿no es cierto?, significa, viene de Ram, ¿no es cierto?, Ram, Yarmut, pero viene de Ram, que significa alto, elevado. En realidad Ram es alto, elevado, y Yarmut significa elevación. Eso es lo que significa. El rey Adonicedec se asocia con alguien que es deseo vehemente y que está tomando la ciudad del compañerismo, de la comunión. Quiere decir que la comunión que tenemos que tener nosotros, ¿no es cierto?, y que Josué tenía que tener, y tomar la ciudad de la comunión, esa comunión y compañerismo estaba tomada por el deseo vehemente. Y ahora, este rey también se asocia con Piram, que significa asno salvaje, y que están tomando los lugares altos. En definitiva, sí, los lugares altos son correctos en un sentido, y el lugar de elevación y el lugar alto en el sentido espiritual tiene que estar tomado por el Hijo de Dios. Y Josué tiene que tomar Yarmut, porque el Yarmut en las manos de Dios y del siervo de Dios, o del hombre de Dios y la mujer de Dios, son correctos, pero la elevación tomada en manos de un asno salvaje es terrible. Y elevación con asno salvaje no tiene mucha compatibilidad. ¿Me está siguiendo?
Y entonces, fíjese, ¿se acuerda usted el Salmo 73, 22? Esto se lo acuerda porque lo vimos. Por eso le digo, no deseche ni una palabra de la Biblia, y yo tampoco la desecharé. 73, ¿y cuánto? 22. Dice, esto es el Salmo de Asaf, ¿sí? Que en un momento tuvo una inquietud en su corazón porque dudaba de cómo Dios permitía que la persona inicua, la persona impía pudiese prosperar, ¿no es cierto? Y que una persona creyente tuviese que padecer tribulaciones, ¿no es cierto? Y hoy a veces nos sorprende eso, porque hoy decimos, la persona creyente no puede padecer ningún mal. Y a Asaf se le conocía como el dulce cantor de David, en definitiva. Era el del cantor por antonomasia del rey David, Asaf. Sin embargo, aquel que ministraba, que llevaba la palabra de Dios a través del canto y hacía elevar a la gente, en un momento escribe algo, Señor, bueno, hasta ahora vengo sirviéndote de esta manera, pero ya no entiendo, porque pasa 1, 10, 15, 20, 30 años, y el impío prospera, y en definitiva la persona justa hasta es enterrada sin honra. Y pasa eso, y va a seguir pasando. Claro que pasa. Oye, yo en otro orden de cosas, cuando se rompe el perfume de alabastro, ¿no sé? Toda la historia que usted conoce, no le dice Jesús, dice, tú te quejas de esto, dice, ya vas a tener tiempo, porque a los pobres los vas a tener siempre. Va a existir, los pobres van a seguir existiendo, así que usted va a tener oportunidad de hacer misericordia, y yo también, y podemos padecer cosas malas. Y Asaf, en un momento determinado, ya después cuando recapacita, reconviene y comienza a repensar su vida, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo. Señor, mira, no es que dude de ti, pero te cuestiono, te pregunto tal cosa, ¿no? Dice, mientras él le decía, Señor, ¿qué le dice aquí? Porque tú envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, porque su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales. Dice, mira, la persona que está actuando mal, tiene todos los bienes. Bueno, mientras él piensa eso y le dice, Dios, ¿cómo puede ser? Y la persona justa no tiene para comer a lo mejor, y el otro, que es un impío y a lo mejor actúa mal, tiene todos los bienes. Dice, pero si yo pensé así me sentía como una bestia. ¿Se acuerdan la palabra behemoth? Behemoth significa bestia, ¿sí? Si uno la toma era como la bestia del Nilo, ¿sí? Porque en definitiva es eso. Hoy significa hipopótamo en hebreo. En hebreo, bueno, también significa bestia, pero digamos en la zoología significa hipopótamo, ¿no es cierto? La palabra behemoth. Quiere decir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que era antes el deseo insaciable? Pero ahora viene un rey que se llama asno salvaje. En definitiva significa asno salvaje. Y el asno salvaje es el que está tomando junto con Adonised el Yarmut. Yarmut de Ram, las alturas. Por lo tanto, la elevación la toman este hombre que es el asno salvaje. Ok, y entonces, quiere decir que una persona, ¿sí?, cuando actúa de esa manera, como Asaf, que era el dulce cantor de David, dice realmente, actuando como actuó el Señor, era como una bestia. ¿Se acuerda usted con Nabucodonosor? Nabucodonosor. En un momento determinado, Daniel lo reconviene, ¿sí? Y habla con Daniel. Y ya había tenido bastantes relaciones. En un momento determinado le cunde la soberbia y se pasea por todo su reino. Todo lo que conseguí, Daniel le dice, mejor que te arrepientas. Siguió, dice, todo lo que conseguí, mira. Y después tuvo una revelación y Daniel le dice, mira, por haber actuado, todo lo que conseguí, todo lo que tengo, todo lo que poseo, esto lo conseguí con mi poder, astucia, con lo que fuese. Dice, ahora te vas a convertir en una bestia salvaje y comer en la hierba del campo. ¿Entiendes? De estar en las alturas, en el Yarmut, y empezar a tener esa soberbia como el deseo insaciable del anterior rey, lo hace convertir en una bestia. Por eso cuando usted ve las guerras de Josué y todo con nombres, hay una parte que es la parte narrativa de la historia.
Pero en esa parte narrativa hay hombres y mujeres, en muchos casos hay mujeres también, hay lugares geográficos, ciudades y nombres de reyes, pero cada uno significa algo espiritual. Y entonces, cuando uno quiere avanzar en el camino del Señor, viene Adonisedec, el Señor de justicia, que le quiere poner la justicia propia y destruir a todo aquel que se entrega al Dios de Israel. Viene el segundo rey, que es el deseo insaciable, que toma la comunión. Es cierto. Y así aparece Satanás y el diablo y un montón de cosas, ¿no es cierto?, que se disfraza como ángel de luz y hace estragos, directamente hace estragos. Y aparece un tercer rey que es asno salvaje, ¿sí? Y, déjeme ver, yo me traje una fotocopia aquí porque no me traje. Esto es de una Biblia hebrea, ¿sí? Muy buena pregunta, ¿dónde estará esto? A ver, déjeme ver. El libro de Job. Bien, en el libro de Job 11:12 hay una traducción conceptual, no literal, porque esto es un verso harto difícil de traducir, por las palabras que usa y por el concepto. Además de decir, el libro de Job es muy difícil, en español, en cualquier idioma y en idioma original. Es un hebreo muy antiguo y muy difícil para traducir conceptos, ¿no? Muy difícil. Yo a veces me esfuerzo en entender alguna cosa porque puedo entender a lo mejor algunas cosas bastante y otras no sé a qué se está refiriendo, salvo cuando tomo un libro y a veces los libros también se equivocan. Este hombre es un asno salvaje, ¿sí? Bien. Acuérdense que Yeshua entró en un asno, así que si alguno es un asno, en las manos del Señor puede ser utilizado. Ninguno se ofenda, pero no se llama. ¿Por qué le digo? Porque aparece en el libro de Job. Pero en nuestras Biblias en español y en algunas hebreas también no está bien traducido. Está bien. Se traduce palabra por palabra y en el sentido lineal. Y no se puede captar, porque en el libro esa expresión hay que super dar la vuelta por todos lados para poder versarla a otro idioma. Realmente es así. Bien. Yo le voy a decir, como tengo Job aquí, en esta Biblia. ¿Le dije Job cuánto? 11:12, ¿no? Bien. Dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Es imposible. Ahora, si fuera imposible, ¿por qué? Dice lo siguiente: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, etc. Pero si esto es verdad, esto segundo, lo anterior no se entiende como yo lo tengo acá. Es imposible entenderlo. ¿De acuerdo? Pero la traducción del verso anterior realmente es así. Después le muestro la vida donde lo saqué. Pasa que es una aviota gordita así y no aquí se trae. Bueno, dice así. Miren. El hombre vano se hará inteligente aunque nazca como pollino salvaje un hombre. ¿Se da cuenta? La diferencia está en el aunque. El tema es que aquí no está tampoco como original. El tema que hay que... Una cosa es lo que dice cada palabra en hebreo y otro el concepto. Por eso, las traducciones, cuando alguien dice, ¿qué dice? Se tradujo la Biblia fulano mengano y aparecen 40 Biblias traducidas. Si para traducir esta frase se vuelven locos los rabinos, en serio. Son expresiones muy difíciles para darle sentido. Yo le puedo traer las palabras y anotar palabra por palabra, tomar los diccionarios y decir, mira, esto significa esto, y cuando no entendemos nada. Pero hay que ver todo, ¿me entiende? Porque así como está el verso 12,
El otro tampoco se entiende, porque si hay una posibilidad de restauración en el verso 13, entonces ¿por qué eso me está siguiendo? ¿Por qué dice el 12? En realidad dice así. ¿Y por qué le digo esto? Por lo que le comenté aquí. El hombre vano se hará inteligente. También acá está, esto de vano parece muy simple, pero no. Dice, el hombre vano se hará inteligente, aunque nazca como pollino salvaje el hombre. Mire, aunque nosotros nazcamos y tengamos una actitud de un pollino salvaje, de un asno salvaje, como este Piram que estamos hablando, ¿no es cierto? Uno dice va a tener una inteligencia y entonces una sabiduría, por eso podemos tomar las alturas. Las alturas, el Yarmut, ese lugar que se llamaba Yarmut, estaba tomado por un asno salvaje como ese hombre. Pero ese hombre, ¿no es cierto?, que era la personificación del mal como asno salvaje, se escondió en una cueva y después fue sacado de la cueva, decapitado y pisado, o pisado la cabeza y después decapitado. Porque el asno salvaje tiene que actuar por esa manera en el sentido espiritual, ¿de acuerdo? Pero dice, aunque tú nazcas como un pollino de asno salvaje, dice, te puedes convertir. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿sabes por qué le digo esto? ¿Qué pensó Asaf en el Salmo 73? Que realmente delante de Dios era una bestia. Behemotes, una bestia salvaje. Si actúo contra ti, yo soy una bestia salvaje. ¡Qué mal! Nosotros a veces procedemos mal contra el Señor con tantas cosas, hermano, con tantas cosas, y andamos fenómenos. Y él dice, me siento una bestia salvaje. Por eso, Yeshua se montó en un pollino de asno, ¿sí? Porque por más que nazcamos, dice el hijo, esta es una traducción correcta, por más que nazcamos como pollino salvaje, ¿sí? Dice, pero se dio cuenta lo que dice, ¿no? Si tú dispusieras tu corazón, tú puedes nacer, dice, como un pollino de asno salvaje el hombre, pero si tú dispones tu corazón y extiendes tus manos, si alguno iniquidad viene en tu mano y la echares de ti, y no consistiera en que more en ti la injusticia, porque ese rey de justicia que era Adonized era rey de justicia satánico, por lo tanto ese señor de justicia como es injusticia para nosotros. Entonces vas a levantar tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria. ¡Qué mal! Quiere decir que sí, la persona que nace como asno montés, como un pirán, como un salvaje, aparece aquí en otros lados. Acá aparece justamente la palabra piré, aquí en Job aparece la palabra pere, que es asno. Por eso, este es Pere. ¿Y cómo se llamaba el rey? Piram. De asno salvaje, ¿me están siguiendo? Todos los reyes estos están representando cosas brutales. Y todas estas cosas brutales las tenían que destruir la persona que tomaba directamente Israel. Voy a tomar ya el último y ya terminamos. Pues ya, o por lo menos en Josué capítulo 10. A mí este tipo de cosas siempre, bueno, me han gustado mucho estudiarlo así porque si no me costaba mucho entender guerras y guerras y guerras y guerras y guerras. El cuarto rey dice, y Jafía, rey de Laquish, no, en realidad no es Jafía, rey de Laquish, hasta aquí no se Jafía. Jafía en hebreo es Yafía. Vio, Yafé es lindo, bonito en hebreo, ¿no es cierto? Hermoso, Yafá, bueno, según que sea. Entonces Yafía, que es Jafía, pero en hebreo es Yafía, significa espléndido y algo resplandeciente. Significa Yafía es hermoso, lindo, bello, resplandeciente. Bien. Y es del rey de la ciudad de Laquish. Laquish en hebreo es Lachish, no Laquish, sino con J, por así decirlo. Lachish. Bien. Si uno traduce la palabra sola, Lachish, significa obstinado, duro de ser capturado, difícil de ser capturado. ¿Sí? Bien. Ahora, si se hace algo como hacen los rabinos también, si yo separo la palabra, ¿sí? Si yo separo la palabra, en vez de decir lajish todo junto, que es obstinado,
Si yo separo la palabra, ¿no es cierto?, en lejá y en ish, significa, lejá es el imperativo del verbo ir. ¿Vio cuando le dice a Abraham, lejá, vete, ve, y, ¿no es cierto? Y ish, que es hombre. Si los rabinos separan, dicen, la ish es obstinado, pero lo separo en dos, significa ir de imperativo del verbo ir, ¿no es cierto?, ir, vete, ish, hombre. Quiere decir que el ir del hombre, el caminar del hombre sin Dios es algo obstinado. ¿Me está siguiendo? ¿Me sigue o no? Si yo traduzco la ish, solo es obstinado. Los rabinos lo separan en dos. Hay otras explicaciones, 1000 explicaciones maravillosas. Leja e ish, la ish, lo separo en 12 caracteres hebreos, me queda leja, ish. Ir, hombre, el caminar del hombre. Quiere decir que hay una ciudad que es el ir del hombre, el caminar del hombre, el actuar del hombre, ¿no es cierto?, que está gobernado por un rey que es resplandeciente, brillante, esplendoroso, y afía. Fíjese, con esto terminamos, pero para que usted vea. Lo bello, lo resplandeciente no es malo. El tema que el mundo es resplandeciente y bello para nuestros deseos. Y afía es un rey. El diablo se disfraza como ángel de luz con el propósito y la intención de engañar hasta los escogidos de Dios. Y le va a mostrar un lugar resplandeciente, bello, pero que ese es el caminar del hombre. Lo bello no es malo en la mano del Señor, pero sí es malo en la Jish cuando es el caminar del hombre y que es obstinado. El caminar del hombre es obstinado. ¿Está siguiendo? Yo lo que estoy haciendo es desmenuzar las palabras de los lugares que va conquistando Josué. Y Josué conquista a Adonisedec, que es el Señor de justicia, conquista a Joram, que es deseo vehemente, astucia, artimaña, conquista a Piram, que es asno salvaje, pero todo eso es malo, pero tiene que ser revertido. El Señor de justicia es bueno, pero en las manos de Dios, no mi justicia propia, ¿no es cierto? Los deseos no son malos, pero cuando están controlados por Dios, porque si no ya es concupiscencia, que concupiscencia es pasión desordenada. Las pasiones no son malas cuando están gobernadas. Por ejemplo, las pasiones del sexo no son malas en las manos del Señor. ¿Me entiende? Para que nos entendamos con claridad. Y ese es Apiram. Ahora después viene el otro Apiram, que era el asno salvaje. Y luego viene, ¿no es cierto?, y afía lo resplandeciente. Nada más que con lo resplandeciente está gobernando la ciudad obstinada. Por eso Josué se le dijo: no temas ni desmayes, y que esta palabra de Dios no se aparte de tu boca ni de día ni de noche, sino que te tienes que esforzar por aprenderla, estudiarla, aunque no también dice algo parecido así. Y fue lo que le transmitió cuando estaba luchando con los soldados de Israel, con esta gente. Le dice: esfuércense y sean valientes. ¿No sabe cuándo es, mi hermano? Cuando se conoce la palabra de Dios. Porque si no se conoce la palabra de Dios, que es la palabra que me limpia, a la palabra que tengo que valorar más que riqueza humana, a la palabra que tengo que tener como mi consejera, muy bueno todo lo que me puedan decir, ¿no es cierto? Porque yo le puedo dar un consejo a usted, pero el consejo de la palabra es fundamental. Si usted viene, yo le voy a decir lo que dice la Biblia. A usted no le importa lo que yo pienso, lo que yo deje de pensar. Mi experiencia personal es la mía. Y punto, no le puedo servir de nada en ese sentido. Pero sí le comento lo que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios tiene que ser un cántico, que la palabra de Dios tiene que ser mejor que la miel y mejor que la comida, que la palabra de Dios tiene que ser mi heredad. Eso lo entendió Josué. Porque si Josué no entendió que la palabra de Dios era todo eso, mire, hermano, yo como Josué hubiera salido corriendo con los temas de gente encima. Humanamente Josué no podía ganar nunca esa batalla, hermano, jamás. Humanamente no la podía ganar, jamás la podía ganar, porque se le venía todo el mundo en contra. Si usted sigue leyendo, va a ver cómo van conquistando las ciudades. Ahora Libna, que significa blancura, etcétera, 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 ¿sí? Cuando llega al otro capítulo aparece un rey Abín,
que aparece con un montonazo de gente asociada en el centro. Y entonces cuando ahora matan a todo esto cortándole la cabeza, usted dice, se terminó la lucha del creyente. No, le aparece Yahvé con otros ejércitos más distintos, así como estos que les acabo de nombrar. No termina nunca. En un momento descansan nada más. Pero algo maravilloso, ¿no? Esta gente, hermano, como calecos, ¿no? La gente le dicen en un momento determinado, dice, mira, tú ya estás viejo, ¿no? Dice, no, yo quiero seguir conquistando, no quiero que me den nada, no, las ciudades las voy a conquistar yo. Las ciudades, y bien, nosotros tenemos nuestra edad, ya nos duele la rodilla, queremos hacer esto, nos duele lo otro, nos damos vuelta y dicen, ¿qué tanto no me puedo mover? Y es cierto, esta gente tenía unos 80 y pico de años. Y le dice, bueno, hasta aquí, en serio, el día de la vida va a ver. Dice, bueno, hasta aquí, y lo demás, no, lo demás me lo voy a conquistar. ¿Cuánto tiene? 80 y pico tenía Caleb en ese momento, 80 y pico. ¡Qué bárbaro! En serio, hermano. Bueno, pero tiene que ver en un sentido espiritual también. En un sentido espiritual. Yo me consuelo con eso, ¿no? A lo mejor tenía fuerza física también. Pero, claro, sí. Claro, imagínense una persona de 80 años, ¿no es cierto?, entrando con la espada al frente de la tribu. Yo, 80 y pico de edad. Es cierto. Y usted, mire, somos todos mucho más jóvenes y cuando estamos el sábado nos tenemos que levantar a la mañana. ¿No es cierto? ¿Sí? Y no tenemos 85 años como tenía Caleb, 80 y pico tenía Caleb en ese momento. En serio, ¿no? Cuando ya te siguen tomando las ciudades más adelante. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida. Señor, levantamos tu nombre en alto, te damos gracias por tu palabra que es fiel y verdadera. Te damos gracias, Señor, por la palabra que queda para nuestro consejo, para nuestra enseñanza. Señor, te damos gracias por esa palabra que nos exhorta, nos abre el entendimiento y penetra como una espada de doble filo hasta discernir nuestros pensamientos y llega hasta nuestros tuétanos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. No hay nada en este mundo que pueda llegar más profundo, Señor, para escudriñar nuestra mente, en nuestro corazón y para darnos la sabiduría que necesitamos para todas las cosas que debemos afrontar. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias porque podemos ver a través de tu palabra cómo los siervos hombres que tú utilizaste, Señor, conocían tu palabra, la transmitían, avanzaban confiando en tu gran poder y misericordia y en tus grandes milagros y maravillas. Y si tú no hubieras intervenido, Señor, enviando poderes milagrosos, Señor, y aún utilizando los astros, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, la batalla hubiera sido perdida por Josué y a Israel, pero tú interveniste y por eso Israel siguió adelante y por eso nosotros, después de casi 3000 años, Señor, seguimos buscando de esa palabra, de ese triunfo, de esas victorias y de esas batallas que tú hiciste ganar a tu pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendice cada familia aquí representada, bendice a aquellos que no han podido venir por distintas circunstancias y en todo lugar donde estén los hermanos que no puedan venir y nosotros aquí, que realmente recibamos ese toque de la palabra, que va a ser más dulce que la miel y mejor que nuestra comida, que va a ser mejor que cualquier retribución material que tengamos, que va a ser la que nos va a confortar como el consejero y la que nos va a limpiar de todo mal de la cabeza a los pies, porque tú por tu palabra, Señor, creaste este mundo por tu palabra, creaste todas las cosas por tu palabra, sanaste por tu palabra, enviaste, hiciste triunfar a Israel por tu palabra, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Tenemos que ser fortalecidos, restaurados, sanados, prosperados, aún en los bienes materiales que necesitamos. Y por eso te rogamos para que nos abras puertas de bendición y de prosperidad en todas las cosas que necesitemos de bienes materiales, no para nuestros deseos y glorificación personal, sino porque tú sabes lo que nosotros necesitamos y queremos pedir siempre con sabiduría, Señor, no para nuestros beneficios personales, deseos, sino para todo aquello que necesitamos, Señor, para nuestro subsistir, para nuestro vivir
vivir y para seguir adelante. Y para que tú nos abras puertas de bendición. Bendito y alabado sea tu nombre. Sea siempre la provisión de lo alto en el hogar de todos y de cada uno. Señor, bendice con viviendas, bendice con los trabajos, bendice con los proyectos, bendice con el sustento diario, bendice con las remuneraciones, bendice con los salarios. Abre puertas y avergüenza el poder del diablo. Señor, desbarata todo cerrojo y piedra de tropiezo, y que podamos ver tus milagros y maravillas. Quita, Señor, toda mezquindad que pueda traer el maligno. Quita toda escasez que pueda traer el espíritu de Satanás, Señor, y tú ábrenos puertas de bendición, Señor, así como hiciste con Josué, Señor, derribando a todo Adonisedec, derribando a todo Joham, derribando a todo Piram, derribando, Señor, a todo Yafía. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, que en esta y en toda hora podamos ver la gloria de tu nombre y podamos gozarnos en tus milagros y en tus maravillas. Que podamos ver, Señor, tus respuestas mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, y que tu bendición sea mucho más grande de lo que nosotros podamos pedirte y clamar a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde.